Solo tenía 5 años, descalza, con frío y llorando a un lado de la carretera. Cuando el oficial se detuvo, su compañero canino, un can 9, gruñó como si presintiera que algo no andaba bien. Y entonces ella lo susurró: «Él quiere matar a mami». Esas 5 palabras encendieron la mecha. Lo que siguió fue una carrera a través del bosque, una casa de los horrores y un perro que se negó a rendirse. Sigan leyendo, porque lo que esta pequeña sobrevivió se quedará con ustedes para siempre. El cielo ya había comenzado su lento descenso hacia el oro y la ceniza, mientras el oficial Daniel Foster conducía su SUV de patrulla por un estrecho camino de servicio a las afueras de la tranquila ciudad de Asheville, Carolina del Norte. La luz del final del otoño extendía largas sombras sobre el asfalto agrietado, mientras el viento dispersaba hojas de roble secas por el arcén. Era el tipo de tarde que se metía en los huesos, silenciosa, demasiado silenciosa, y Daniel se había acostumbrado a reconocer ese tipo de silencio. Iba erguido en el asiento del conductor, de hombros anchos y curtido por más de una década de uniforme. Su cabello castaño cenizo estaba ligeramente salpicado de canas en las sienes. Su rostro era anguloso, la mandíbula afilada bajo una barba bien cuidada, y sus ojos color avellana tenían la mirada de un hombre que había visto demasiado, demasiado joven. Antes de la placa, había habido un despliegue en Fallujah y los fantasmas que lo acompañaban. Ya no hablaban a menudo, pero susurraban en días como este. A su lado se sentaba Kota, su compañero canino de 6 años, un impresionante pastor alemán con las clásicas marcas negras y fuego, y un físico esbelto y musculoso, forjado por el entrenamiento y el instinto. A sus 7 años, Kota se movía como una sombra, pero pensaba como un soldado. La mayoría veía un perro. Daniel veía un hermano. Kota rara vez hacía ruido a menos que algo anduviera mal. Por eso Daniel se enderezó cuando las orejas del pastor se adelantaron de repente, su cuerpo rígido. Un gemido grave retumbó en su garganta, seguido de un ladrido corto y urgente que cortó el silencio. «¿Qué pasa, muchacho?», Daniel murmuró, ya dirigiendo el SUV hacia el arcén. Acababan de pasar el cruce con la Ruta 70, un tramo de carretera que en su mayoría llevaba a aserraderos y callejones sin salida. Daniel puso el vehículo en punto muerto y buscó su linterna, aunque el sol aún no se había rendido por completo. Kota saltó primero, con la nariz al viento, sus movimientos afilados y deliberados. Y entonces Daniel la vio. Era tan pequeña que, al principio, pensó que era un montón de tela atrapado entre las hierbas. Pero luego se movió. Una niña, no más de 5 años, descalza, tropezando por el borde de grava de la carretera como una marioneta a la que le hubieran cortado las cuerdas. Su vestido, que alguna vez fue rosa, ahora colgaba hecho jirones, manchado de tierra y con vetas de algo más oscuro. Su cabello, largo y dorado, estaba enmarañado en algunos lugares y pegado a sus mejillas, y su piel era pálida contra las sombras amoratadas bajo sus ojos. Sostenía algo en una mano, un trozo de papel o tela arrugado, y sus labios se movían sin sonido, con los ojos muy abiertos, pero distantes. El corazón de Daniel se encogió. Se arrodilló lentamente, con las palmas de las manos extendidas. «Hola, cariño. Mi nombre es Daniel. Soy oficial de policía. ¿Estás bien?». Pero antes de que pudiera acercarse, Kota soltó un único ladrido explosivo que hizo que la niña se encogiera. Ella miró directamente a Daniel. Entonces sus ojos, asombrosamente azules, vidriosos por las lágrimas, se encontraron con los suyos como si lo estuviera atravesando con la mirada. Su voz salió en un susurro que no correspondía a alguien de su edad. «Él quiere matar a mami». Las palabras cayeron como un martillo. Daniel sintió algo frío oprimírsele la columna vertebral. Esta no era una niña perdida. Esta era una niña que huía de algo o de alguien. Él extendió la mano suavemente hacia ella, y para su sorpresa, ella no retrocedió. En cambio, parpadeó con fuerza y se tambaleó ligeramente, como si la última de sus energías acabara de agotarse. «Está bien», dijo Daniel suavemente. «Ahora te tengo». La levantó en sus brazos. Era ligera, demasiado ligera, y la forma en que se aferró a su cuello con una mano pequeña le apretó la garganta. «Despacho», dijo por su radio. «Aquí el oficial Foster. He encontrado a una menor, sexo femenino, sola en County Road 47 cerca de la Ruta 70, aproximadamente 5 años,
posiblemente víctima de abuso o secuestro. Necesito refuerzos y asistencia médica de inmediato. Mientras la acomodaba en la parte trasera del SUV, envolviendo su chaqueta de patrulla alrededor de sus hombros temblorosos, Kota se sentó cerca, con los ojos fijos en el rostro de la niña con una especie de quietud protectora. Daniel miró a su compañero y asintió una vez. Mantente alerta, amigo. La pequeña se inclinó sobre la chaqueta, apretando la cara contra la tela, y murmuró algo de nuevo. Daniel se agachó para oírla. ¿Mamá está muerta?, preguntó, no con pánico, sino con un tono tranquilo y quebradizo que sugería que ya se había preparado para la respuesta. Él hizo una pausa, luego le apartó un mechón de cabello de la mejilla. No lo creo. Creo que mamá nos está esperando para que la encontremos. ¿Puedes decirme tu nombre? Ella dudó. Emily, dijo finalmente. Emily Carter. Daniel tomó nota en su blog. De acuerdo, Emily, ¿puedes decirme qué pasó? Emily negó con la cabeza lentamente. Se enojó. Mamá dijo que teníamos que irnos, pero él la atrapó. Yo corrí. Corrí lejos. Sus manos temblaron mientras sacaba el papel arrugado de su bolsillo. Era un dibujo. Figuras de palo. Una mujer, una niña pequeña y lo que parecía un perro. También había un hombre con la cara garabateada. Daniel tragó con dificultad. ¿Sabes dónde está ahora? ¿Dónde está mamá? Emily señaló débilmente hacia el bosque que habían pasado. En la casa con el techo roto cerca de los árboles, la arrastró allí. No era mucho, pero era suficiente. Llamó a una unidad de protección infantil y a los paramédicos para que los esperaran en la comisaría. Mientras conducía de regreso a la ciudad, con Kota alerta junto a Emily, Daniel miró por el espejo retrovisor y la vio observando al perro, no con miedo, sino con algo cercano al asombro. ¿Cómo se llama?, preguntó ella. Kota, respondió Daniel. Es un buen chico. Me ayuda a encontrar a las personas que están en problemas. Emily asintió y apoyó la cabeza en la ventana. Me encontró a mí. Y ahí estaba. El primer hilo en un nudo mucho más profundo. Daniel aún no sabía a dónde llevaría este camino, qué esperaba en la casa con el techo roto, o quién era realmente el hombre con la cara garabateada. Pero sabía una cosa, no iba a defraudar a esta niña. Ni ahora. Ni de nuevo. La comisaría de policía de Asheville se alzaba en las afueras de la ciudad, un edificio bajo de ladrillo enmarcado por árboles sin hojas y los contornos descoloridos de líneas de estacionamiento que alguna vez fueron blancas. Adentro, las luces fluorescentes zumbaban sobre paredes de color verde pálido, y una vieja cafetera siseaba vapor en una habitación tranquila que no había visto urgencia en meses. Pero ahora había un cambio en el aire, algo tenso, frágil, incierto. El oficial Daniel Foster entró por la parte trasera, llevando a Emily en sus brazos, aún envuelta en su chaqueta. Kota trotó adelante, con las orejas girando, alerta, pero tranquilo. En el mostrador de recepción, un joven oficial con cara redonda y cabello rapado se levantó para recibirlos. Su placa decía Murphy. Y aunque solo tenía 26 años, tenía la rigidez seria de alguien que aún no había aprendido a relajarse con el uniforme. La encontré en la ruta 70, dijo Daniel, con voz baja pero firme. ¿Sola? Se llama Emily Carter. Dice que alguien está tratando de lastimar a su madre. Murphy parpadeó y buscó el radio. Contactaré a despacho para notificar a servicios infantiles y a los médicos. Ya está hecho, replicó Daniel, pasando de largo. Necesito una habitación tranquila y algunas mantas calientes. 10 minutos después, Emily estaba acurrucada en un sofá de vinilo en la sala de entrevistas de la comisaría. Una manta térmica sobre su regazo, y sostenía una taza de chocolate caliente con ambas manos, como si fuera lo último cálido en la tierra. Su cara estaba más limpia ahora. Daniel le había limpiado suavemente las capas de mugre. Pero los moretones en sus brazos se habían hecho más visibles, azules y verdes bajo su piel frágil. Frente a ella estaba Lynn Whitaker, la especialista principal en bienestar infantil del condado. Lynn tenía unos 50 años, con el pelo corto y entrecano y unas gafas de montura metálica que se le resbalaban constantemente por el puente de la nariz. Llevaba un suéter azul marino sobre una camisa abotonada y hablaba con una voz que podía calmar el caos.
Lynn había trabajado en servicios infantiles durante más de 25 años. Había visto a todo tipo de niños rotos cruzar esas puertas. Pero Emily era diferente. Había un silencio en ella que gritaba. No ha dicho mucho más, murmuró Daniel desde la esquina. Solo que su mamá está en peligro y hay un hombre con una cicatriz en la cara. Lynn se inclinó suavemente. Emily, cariño, ¿puedes decirme dónde vives? ¿Algo que recuerdes de tu casa? Emily no levantó la vista. Su voz era apenas un suspiro. Es una casa gris en los árboles, lejos. Se suponía que no debíamos hablar con nadie. Lynn asintió lentamente. ¿Quién te dijo eso? El hombre. Se pone ruidoso por la noche. Mamá dice que me calle cuando él bebe. La mandíbula de Daniel se tensó. La imagen de esa pequeña niña caminando descalza por un camino helado le caló hondo. Dio un nombre, el hombre. Emily negó con la cabeza. Tiene una cicatriz como un rayo por aquí. Se pasó los dedos por el lado izquierdo de la mejilla. Mamá dijo que si algo pasaba, tenía que correr hacia la carretera. Dijo que sabría cuándo. Daniel miró a Lynn, y ella le devolvió la mirada con una que confirmó lo que él ya sabía. Esto no era solo negligencia. Esto era huida. Supervivencia. Fuera de la habitación, Kota estaba sentado junto a la ventana de entrevistas, con la cola inmóvil, los ojos fijos en la niña que estaba dentro. Los agentes pasaban a su lado con la misma distancia respetuosa que siempre le daban al perro. Era más que un compañero. Era un elemento fijo. Todos sabían que Kota no movía la cola por cualquiera. Más tarde, en el garaje de la comisaría, Daniel se agachó junto al SUV de patrulla donde Emily había dejado su chaqueta. La recuperó, la dobló con cuidado y se detuvo al ver el borde del vestido enganchado en la puerta. Había una leve mancha de sangre. Vieja, incrustada, pero lo más importante, su olor. A ver si puedes rastrearlo, muchacho. Kota olió la tela con la concentración deliberada de una mente entrenada. Luego rodeó el SUV una vez, con la cola recta y la nariz en alto. Daniel observó cómo el pastor se paseaba, luego trotó hacia la salida, ladrando una vez, no con urgencia, sino con certeza. Una hora después, Daniel estaba frente a una pantalla de la base de datos regional de crímenes en la oficina principal, observando cómo el oficial Murphy tecleaba. Intenta hacer un cruce de datos con estructuras grises en el cinturón forestal al oeste de Asheville, dijo Daniel. Busca casas aisladas, cabañas, listados abandonados. Murphy pulsó unas cuantas teclas. La mayoría de esos no están registrados. Necesitaríamos reconocimiento aéreo o algún aviso de excursionistas. Levantó la vista. ¿Estás pensando en algún tipo de superviviente? Estoy pensando en aislamiento, dijo Daniel. Sin electricidad, sin señal de móvil, perfecto para alguien que no quiere ser encontrado. Se inclinó sobre el escritorio de Murphy, hojeando una lista de imágenes satelitales. La mayoría estaban desactualizadas, pero una imagen, tomada durante un estudio forestal con drones 2 años antes, mostraba una estructura, gris, de una sola planta, medio enterrada entre los árboles con un porche trasero derrumbado. Daniel lo señaló. ¿Ey? Murphy entrecerró los ojos. A unas 6 millas de la carretera principal. El acceso más cercano es un antiguo sendero maderero. Sin embargo, no se permite el tráfico de vehículos. Menos mal que no voy en vehículo, murmuró Daniel. A las 6:40 de la tarde, Daniel regresó a la sala de entrevistas. Emily se había acurrucado contra un cojín, abrazando un oso de peluche que alguien había encontrado en el almacén de pruebas. Daniel se agachó a su lado, bajando la voz a un susurro. Hola, Emily, creo que encontré tu casa. Kota y yo vamos a ir a verla. ¿De acuerdo? Encontraremos a tu mamá. Ella lo miró por primera vez desde que había entrado en la comisaría. Su labio tembló. Ella le tiene miedo. Él dice que la romperá si intenta irse de nuevo. Los ojos de Daniel se oscurecieron. No dejaré que la toque de nuevo. ¿Te lo prometo? El sendero maderero surcaba el bosque como una vieja cicatriz, estrecho, cubierto de maleza y medio consumido por raíces y hojas mojadas.
El sol hacía tiempo que se había sumergido tras el lejano horizonte de las Blurry, tiñendo todo el tramo de un gris crepuscular. Las botas del oficial Daniel Foster crujían sobre las agujas de pino mientras seguía de cerca a Kota, que se movía con una intensidad concentrada, la nariz baja, las orejas erguidas, su pelaje negro y fuego deslizándose entre las sombras como un fantasma. La cola del pastor alemán estaba rígida, como siempre que estaba cerca de algo importante, algo humano. Detrás de ellos, una unidad de refuerzo de 2 hombres los seguía a distancia, el oficial Nate Callahan y el ayudante del sheriff Ray Duncan. Nate, de 32 años, era alto y delgado, con piel oscura, rizos cortos y ojos agudos que rara vez pasaban por alto un detalle. Tenía una naturaleza tranquila y analítica, y prefería los hechos al instinto. Ray era mayor, de unos 40 y tantos, con una constitución más robusta, barba rojiza y una ligera cojera de un accidente de coche de hace años que puso fin a sus días en la fuerza policial de la ciudad. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era directo y claro. Esa noche, llevaba la Remington 870 cerca del pecho, moviéndose lenta pero constantemente. Ninguno de los dos sabía qué esperar cuando Daniel llamó por radio con las coordenadas que había sacado del mapa forestal, pero vinieron sin dudar. El aire se enfrió a medida que el sendero se estrechaba, el olor a corteza mojada y humo lejano se intensificaba a cada paso. Daniel escaneó el dosel sobre ellos, ramas desnudas arañaban los últimos vestigios del crepúsculo, y luego bajó su linterna hacia la pendiente que tenían delante. Fue entonces cuando Kota se detuvo. El pastor permaneció inmóvil, con la cabeza alta, el cuerpo enroscado como un resorte. Luego un gruñido grave vibró en su pecho. Daniel levantó una mano para señalar a los demás. «Estamos cerca». Entre los árboles, apenas podían distinguir la forma de una estructura, una casa, o lo que quedaba de una. Madera gris, manchada por el clima y combada en algunos lugares, con un porche parcialmente derrumbado y ventanas cubiertas con lona. No había humo, ni luces, solo silencio. Avanzaron con las armas desenfundadas. Daniel se acercó sigilosamente al lado del porche, observando un columpio roto medio enterrado bajo las hojas y un coche de juguete infantil oxidándose cerca de la puerta. Kota olfateó las tablas de madera, luego giró bruscamente hacia el lado más lejano de la casa. Daniel lo siguió sin decir una palabra. Al otro lado, encontraron una jaula improvisada para perros, vacía, pero una mancha oscura marcaba la tierra a su lado. Sangre, seca, no de animales. «Kota», susurró Daniel, señalando hacia la entrada lateral. El perro salió disparado, con la nariz baja. Sus movimientos se aceleraron, y luego se detuvo en el marco de la puerta, olfateó con fuerza, ladró una vez. Daniel entró. La puerta estaba ligeramente entreabierta. El interior de la casa olía a moho, orina y humo. El polvo bailaba en el haz de la linterna de Daniel mientras cortaba la penumbra. Muebles viejos habían sido volcados o rotos, un sofá hundido con el relleno desparramándose por las costuras, una estufa de leña oxidada, fría, un mostrador manchado con algo que parecía café o sangre seca. El suelo crujía bajo sus botas, y en algún lugar de arriba, una contraventana golpeaba suelta con el viento. Kota se movió primero, dirigiéndose a un estrecho pasillo con Daniel pisándole los talones. Al final había una puerta cerrada. Kota olfateó, luego rascó una vez. Daniel la abrió lentamente. Dentro había un pequeño dormitorio. Mantas apiladas en el suelo, medio cubiertas de tierra. En la esquina había una cómoda agrietada con un único marco de fotos apoyado boca abajo. Daniel lo recogió. La foto era vieja, arrugada y parcialmente rota, pero la imagen era inconfundible. Rachel, con Emily en brazos, sonreía tensamente. Sus ojos eran brillantes, pero cautelosos. A su lado, un hombre alto, de hombros anchos, con el pelo rapado y un rostro endurecido por años de ira. Una gran cicatriz le cruzaba en diagonal desde la ceja hasta la mandíbula. La mitad de su rostro había sido arrancada de la foto. Daniel contuvo la respiración. Emily dijo que tenía una cicatriz, murmuró, con la voz tensa. «Es él». El oficial Callahan entró en la habitación en silencio. El lugar parece abandonado, pero no por mucho tiempo. La estufa todavía está caliente. El ayudante Ray añadió desde el pasillo. Encontré huellas de neumáticos en el barro de atrás,
profundas, no más de un día. Daniel estudió el saco de dormir, los envoltorios de comida sobrantes y la cuerda enrollada junto a la pared. Esto no había sido solo un escondite. Había sido una prisión, y alguien se había marchado a toda prisa. Volvió a mirar la foto, observando a la mujer en ella, Rachel Carter. Se veía más joven en la foto. Su cabello era largo, castaño y ligeramente ondulado. Su sonrisa parecía forzada, como si se la hubieran pedido. La niña pequeña en sus brazos llevaba un vestido rosa con un conejito bordado. Daniel había visto ese mismo vestido en Emily, aunque ahora estaba roto, sucio y demasiado frío para la estación. Estuvo aquí, susurró. Estuvo aquí ayer. De repente, Cota gruñó desde el pasillo. Daniel salió y vio al pastor olfateando las tablas del suelo. Allí, tenue pero presente, había una mancha oscura a lo largo de la madera, algo aceitoso, sangre color óxido, no fresca, pero tampoco vieja. El corazón de Daniel latía con fuerza. Solo iban unas horas por detrás. Afuera, el ayudante Rey llamó por encima del hombro. Las huellas van hacia el este. Parece un SV. Podría estar dirigiéndose hacia la autopista 40. Esa carretera atraviesa toda la cordillera. Daniel salió al porche y miró hacia el oscuro bosque. En algún lugar, una mujer estaba siendo arrastrada a una pesadilla, y una niña pequeña estaba acurrucada en una comisaría, preguntándose si su madre seguía viva. Seguimos, dijo Daniel. Ahora. La mañana siguiente amaneció con una luz gris y vacilante, difusa a través de un cielo espeso con nubes bajas. La lluvia había llegado en algún momento de las primeras horas, dejando las calles de Asheville brillando con un lustre húmedo. La comisaría olía débilmente a botas mojadas y café rancio, y el zumbido de la impresora resonaba suavemente mientras el oficial Daniel Foster se inclinaba sobre su escritorio, hojeando capas de papeleo archivado. Sus ojos estaban borrosos con ojeras oscuras debajo, de una noche sin dormir. Las mangas de su camisa estaban remangadas más allá de los codos, revelando antebrazos surcados por viejas cicatrices, tanto físicas como recordadas. Miró el nombre familiar impreso en la carpeta manila, Rachel Carter. Sus dedos se cernieron sobre ella por un segundo antes de abrirla. El informe estaba fechado 19 meses atrás. Había sido un jueves. Rachel había llegado a la comisaría magullada y temblorosa, agarrando la correa de su bolso con los nudillos blancos. Había presentado una denuncia formal contra un hombre llamado Rick Dalton, su entonces novio. El expediente señalaba múltiples signos de agresión física, hematomas en las costillas, hinchazón cerca del ojo izquierdo y heridas defensivas en los brazos. La foto adjunta, tomada durante la admisión, mostraba a una mujer con el cabello castaño desordenado, piel pálida y el tipo de agotamiento que no se puede arreglar con el sueño. Sus ojos, verdes, profundamente hundidos, tenían el brillo atormentado de alguien que ya estaba a medio camino fuera de su cuerpo. En aquel momento, Dalton había sido arrestado y mantenido en la cárcel del condado durante un año acusado de agresión con agravantes y retención ilegal. Luego, como muchos otros, fue liberado antes de tiempo por buen comportamiento. El expediente mencionaba que Rachel había retirado su declaración poco después. Daniel recordaba haber visto el caso pasar tranquilamente, una línea de texto en un memorándum interno al que no había prestado atención. Ahora se arrepentía de eso. Se dirigió a la foto de Dalton. El hombre tenía una constitución robusta, el pelo rapado y una mandíbula como un bloque de cemento. Lo que más destacaba era la cicatriz irregular que le recorría el lado izquierdo de la cara, una marca blanca y elevada que le distorsionaba la comisura de la boca en un permanente semigruñido. Tenía un historial militar, dado de baja con deshonor, y varias peleas en bares en su historial antes de conocer a Rachel. Nacido en Kentucky, se mudó a Carolina del Norte hace 6 años. Sin familia viva, sin empleo fijo. Un hombre que no echaba raíces, solo se alimentaba, devoraba y seguía adelante. Daniel realizó una búsqueda secundaria en los registros de tráfico y vigilancia regional y encontró lo que buscaba. 2 noches antes, una Chevy Trailblazer roja del año 2008 se había detenido para repostar en una gasolinera rural en la autopista 39, a solo 20 minutos del sendero de Tala en la montaña. Las imágenes de seguridad mostraban a Rick saliendo del SV, su corpulencia inconfundible, con un cigarrillo apretado entre los dedos y una inquietud en sus movimientos, como si esperara que algo saliera mal.
La marca de tiempo era de hace 2 días. Daniel cerró el expediente y exhaló lentamente. Necesitaba respuestas de alguien que supiera seguir patrones, alguien que pudiera sacar hilos del caos. Llamó a la detective Mia Sandival, una vieja amiga de la unidad de violencia doméstica del metro de Asheville. Mia, de 36 años, era ingeniosa y de habla rápida, con una reputación de persistencia que rozaba la obsesión. Tenía el cabello negro espeso y rizado recogido en una práctica coleta, piel olivácea con una ligera extensión de pecas en la nariz, y ojos que no se perdían nada. Años de entrar en los hogares de mujeres maltratadas habían agudizado su intuición hasta convertirla en algo casi psíquico. Llegó a la comisaría a las 10 de la mañana, vestida con pantalones negros, una chaqueta de cuero y ese tenue perfume a café y convicción. «Recibí tu mensaje», dijo, caminando directamente al escritorio de Daniel. «¿Dalton ha vuelto?» Daniel asintió, mostrándole la foto de Emily y Rachel. «Encontré a la niña deambulando sola cerca de la ruta 70. Dijo que él quería matar a su mamá. El vestido de la niña estaba roto y tenía moretones por todos los brazos. Encontramos la cabaña. Sangre en el suelo. Señales de sujeción, pero Rachel no está allí. Parece que la movió». Mia frunció el ceño, escaneando el archivo. Rachel Carter. Dios, la recuerdo. Vino a Metro antes de mudarse aquí. Dijo que quería desaparecer. Intentamos meterla en un programa de reubicación. Se echó atrás en el último minuto. Supongo que sabemos por qué, murmuró Daniel. La vergüenza hace eso. El miedo, también. Mia sacó su propio teléfono, deslizando entre bases de datos. Dalton tiene un primo cerca de Canyon Ridge. El tipo es un yonki. Dirige un desguace cerca de los llanos del río. Si Rick está huyendo, ese es un lugar donde podría parar a por gasolina, provisiones, quizás incluso un lugar para esconderse por la noche. Daniel se inclinó sobre su hombro. ¿Puedes conseguirme la dirección? Ella sonrió. Ya te la he enviado al teléfono. En ese momento, Murphy se acercó con una hoja de papel. Acabo de recibir una pista. Un excursionista local llamó para informar desde cerca de la autopista 40. Dijo que vio un SUV rojo estacionado a lo largo de un sendero de la cresta que lleva a una antigua cabaña minera. Le pareció extraño que alguien dejara un coche allí. Dijo que olía a algo quemado. Daniel y Mia intercambiaron una mirada. Esto se estaba moviendo rápido ahora. Al mediodía, Daniel tenía las coordenadas en la mano. Se equipó con equipo táctico, capas para el cambio de elevación, y revisó su blog con manos precisas. Kota esperaba pacientemente junto al camión, con la cola dando un golpe cuando Daniel se acercó. Mia estaba cerca, con los brazos cruzados. No vayas solo. Callahan y Duncan todavía están en rotación de descanso, replicó Daniel. Llevaré a Kota. Avisa por radio si la cosa se tuerce. Ten cuidado, dijo ella. Su voz no era suave, pero había algo debajo, preocupación, quizás. Daniel asintió, luego subió al vehículo, Kota saltando al asiento del pasajero como si fuera algo natural. El camino serpenteaba a través de un denso bosque, pinos apiñados, y el cielo se oscurecía con la promesa de otra tormenta. Los dedos de Daniel se apretaron en el volante. No sabía cuánto tiempo le quedaba a Rachel, pero algo en su instinto, algo viejo y nunca equivocado, le decía que el tiempo se acababa. A su lado, Kota estaba rígido, con las orejas moviéndose, la nariz ya temblorosa hacia el viento. La encontraremos, amigo, murmuró Daniel. Tenemos que hacerlo. La cresta estaba en silencio, salvo por el murmullo distante del agua corriente y el susurro de las agujas de pino moviéndose con el viento. Eran poco más de las 5 de la madrugada, y el cielo había comenzado a clarear con el más tenue matiz de azul extendido sobre las estribaciones de las Blue Ridge. La niebla se curvaba baja sobre la tierra, aferrándose a la maleza, convirtiendo el bosque en un sueño atrapado entre mundos, mitad sombra, mitad revelado. El oficial Daniel Foster se agachó detrás de un denso matorral de rododendros silvestres, con los ojos entrecerrados en la delgada línea de humo que se elevaba de los árboles que tenía delante. A su lado, Kota estaba inmóvil como una piedra, con las orejas erguidas, el cuerpo enroscado como un resorte.
La estructura temporal más adelante no era una cabaña ni una tienda de campaña adecuada, más bien un híbrido de lona recuperada y madera rota, encajada en la tierra en un terreno llano cerca del arroyo. Había sido camuflada lo suficientemente bien como para evitar la detección casual, pero no para la nariz de Kota. Detrás de Daniel, el equipo táctico de la Unidad de Respuesta de Emergencia del Condado se estaba reuniendo en silencio. Su líder, el capitán Terence Briggs, medía 1,9 metros con la presencia imponente de alguien que había vivido tanto en Afganistán como en las calles de Charlotte. Su cabello negro rapado se había vuelto gris en las sienes, y su antebrazo izquierdo llevaba un tatuaje de su antigua unidad de la Marina, medio desvanecido bajo el borde de su chaleco de Kevlar. Briggs tenía una voz grave y el tipo de disciplina que nunca se quebraba bajo presión. Le hizo un gesto a Daniel mientras se inclinaba. 2 firmas térmicas dentro, una que va de un lado a otro, grande, la otra ha estado inmóvil por un tiempo, dijo, refiriéndose a la señal térmica del equipo de drones estacionado a 1 milla de distancia. Asaltamos a tu señal. Daniel ajustó la correa de su chaleco táctico y pasó sus dedos enguantados suavemente por la columna de Kota. Los músculos del perro se contrajeron ligeramente. Estaba listo. Vamos en silencio, dijo Daniel. Hasta que no podamos más. El equipo se movió como uno solo, deslizándose por la pendiente en formación escalonada. Kota lideraba el avance con Daniel a su lado. Cada rama, cada huella, cada sonido extraviado importaba. A medida que se acercaban al refugio, Daniel pudo distinguir el débil sonido de una voz, enojada, distorsionada, que iba y venía, y otra voz, más tranquila, llorando. «Rachel». Daniel levantó un puño cerrado. El equipo se congeló. Se arrastró hasta el lado de la pared de lona, con el corazón latiéndole en los oídos. La estructura no tenía una puerta adecuada, solo una solapa de lona clavada sobre una abertura. Ahora podía oír al hombre, Rick Dalton. Su voz era áspera como la grava y llena de veneno, afilada por la frustración. ¿Crees que te encontrarán? ¿Crees que alguien siquiera recuerda que existes? Eres mía, Rachel. Luego vino el golpe de una bota contra la madera, seguido de un jadeo agudo. El pulso de Daniel se aceleró. No había más tiempo. Asintió hacia Briggs. El capitán hizo un gesto. 2 oficiales se desplegaron a izquierda y derecha, tomando posición. Entonces llegó el asalto. Ocurrió en un instante. Daniel apartó la solapa, con el arma desenfundada, gritando, «¡Policía! ¡Suelta el arma!». Adentro, Rick Dalton, de pecho ancho, sin afeitar y gruñendo, agarró a Rachel por el brazo y la arrastró hacia adelante, usándola como escudo. Su rostro estaba moteado de ira, la cicatriz pálida en su mejilla izquierda blanca como la tiza a la luz de la mañana. Sus ojos estaban inyectados en sangre, el cabello enmarañado y grasiento. Rachel, atada de las muñecas, magullada y descalza, soltó un grito ahogado. «La mataré», rugió Rick. Pero no tuvo la oportunidad. Kota se abalanzó. Fue puro instinto, perfeccionado por años de entrenamiento y agudizado por algo más profundo, lealtad, propósito, amor por la niña que lloraba en la carretera. El pastor se lanzó por el aire con una precisión aterradora. Con las mandíbulas abiertas, golpeó a Rick directamente en el pecho, derribándolo hacia atrás y haciendo que ambos cayeran al suelo de tierra. Daniel y Briggs se movieron rápido, con las armas apuntando. Al suelo. «No se mueva». Rick se defendió, forcejeando, pero Kota tenía su brazo inmovilizado. Sus gritos se convirtieron en maldiciones. 2 oficiales lo abordaron, lo desarmaron y lo esposaron boca abajo. Kota se retiró a la señal de Daniel, jadeando, pero imperturbable. Daniel corrió hacia Rachel. Ella estaba acurrucada en el suelo, respirando con jadeos cortos y asustados. Su cabello, una vez de un rico color castaño, estaba enredado y pegado a su frente ensangrentada. Su mejilla mostraba el contorno desvanecido de una bofetada, y sus labios estaban agrietados, pero estaba viva. Miró a Daniel, parpadeando contra las lágrimas, y su voz se quebró. «Emily, está a salvo». Daniel se arrodilló a su lado. «Está a salvo. Tu hija está a salvo. Llegó a la carretera y nos encontró. Ella te salvó, Rachel». Rachel se cubrió la cara,
sollozando. Todo su cuerpo temblaba. Daniel le cortó suavemente la brida que le sujetaba las muñecas y le puso su chaqueta sobre los hombros. Detrás de ellos, el amanecer se abrió por completo, el oro derramándose entre los árboles como un perdón. Condujeron a Rachel al exterior, donde esperaba un equipo médico. El capitán Briggs se quedó atrás, esposando a Rick a un árbol mientras el resto del equipo rastreaba la zona. Rápidamente se estaba formando una escena del crimen, pero nada de eso le importaba a Daniel en ese momento. Se quedó junto a la ambulancia, observando cómo subían a Rachel a una camilla, su mano aferrada a la suya para una última confirmación. «Emily», susurró ella. Daniel sonrió, y su voz se quebró de emoción. «Ella te está esperando». Las paredes del Asheville General estaban pintadas en suaves azules y verdes apagados, una elección deliberada para calmar los nervios de quienes caminaban por sus pasillos estériles y silenciosos. El piso de pediatría olía débilmente a talco de bebé y látex, con murales descoloridos de animales de dibujos animados aún visibles a través de años de retoques y el paso del tiempo. En la habitación 214, bajo la tenue iluminación del hospital, Rachel Carter estaba sentada erguida en la cama, con los brazos fuertemente abrazados a su hija, como si soltarla pudiera permitir que el mundo se la llevara de nuevo. El cabello castaño oscuro de Rachel todavía estaba enredado en algunos lugares, lavado pero aún no peinado, cayendo en ondas irregulares alrededor de sus hombros. Los moretones a lo largo de su mandíbula se habían vuelto amarillentos en los bordes, y una mariposa de sutura todavía descansaba sobre su ceja izquierda. Su piel, pálida y pecosa por la falta de sol, se suavizaba bajo la luz fluorescente, y sus manos temblaban solo ligeramente, ahora sus dedos alisaban los rizos dorados de Emily como cuentas de rosario en movimiento. Emily se había quedado dormida en sus brazos poco después de reunirse. Su cuerpo apretado contra el de su madre, una mano aferrada a la tela del camisón de hospital de Rachel. Incluso dormida, su frente estaba fruncida, los últimos hilos de miedo aún aferrándose a su expresión. Pero su respiración era constante. Sus mejillas ya no estaban hundidas, y había algo en la forma en que suspiraba que susurraba que la seguridad finalmente había regresado. De pie en la esquina de la habitación, Daniel Foster los observaba en silencio. Hoy vestía ropa informal, solo vaqueros oscuros y un suéter gris. Su placa colgaba de su cinturón. Su cabello arenoso estaba ligeramente revuelto. Su mandíbula, normalmente bien afeitada, ahora oscura con la barba de un día. Parecía cansado pero más ligero, como si un viejo peso invisible se hubiera levantado la mañana en que sacaron a Rachel viva del bosque. A su lado se sentaba Cota, con la cola enrollada alrededor de sus patas delanteras, las orejas ligeramente inclinadas en dirección a la niña dormida. El pastor alemán de 7 años parecía casi regio bajo las luces fluorescentes. Su pelaje negro y canela estaba recién cepillado después de una limpieza completa en la unidad canina del departamento. Sus ojos permanecían fijos en Emily, y cuando ella se removió en su sueño, su cola dio un suave golpecito. Rachel lo notó. Miró a Daniel con los ojos aún vidriosos, aún crudos. No se ha separado de ella, susurró. Desde esa mañana. Daniel asintió levemente. Él recuerda. Cota no olvida a los que ha encontrado. Hubo un silencio entre ellos por un momento, no pesado, sino lleno. Rachel finalmente exhaló suavemente y sonrió. Pequeña, rota, pero real. Más tarde esa tarde, una enfermera llamada Clara Jennings entró para revisar los signos vitales de Rachel. Clara, de unos 50 y tantos, robusta y con una energía sin rodeos. Tenía el pelo blanco corto, piel pálida con manchas solares y siempre usaba zapatillas de tenis moradas. Los pacientes la adoraban por su humor seco y su tacto suave. Se mantiene estable, murmuró Clara, anotando los números en su portapapeles. Mejorará. Está recuperando el color. Esa pequeña ha estado durmiendo como un ángel todo el día, Dios la bendiga. Miró a Daniel y levantó una ceja. ¿Está alojado? Daniel se rió. Mejor que la mayoría de los adultos. Entonces puede quedarse, dijo Clara rotundamente, ya de camino a la salida. A medida que el sol se sumergía hacia las colinas más allá del estacionamiento del hospital, Emily finalmente se removió y abrió los ojos. Lo primero que vio fue a Cota, ahora acostado en el suelo junto a la cama de su madre. Lo segundo fue a Daniel,
quien le dedicó una pequeña sonrisa. Parpadeó una, luego 2 veces, antes de incorporarse y abrazar la cintura de su madre. Creí que te había soñado, susurró contra el costado de Rachel. Rachel le besó la coronilla. Creí que nunca te volvería a ver. Kota se levantó y se acercó al lado de la cama, su hocico rozando suavemente el hombro de Emily. Ella soltó una risita, un sonido suave y brillante como campanas en una capilla silenciosa, y extendió la mano para acariciar su cabeza. Cuando él le lamió la mejilla, ella volvió a reír. Era la primera vez que Daniel la escuchaba reír. A partir de ese día, Daniel se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Visitaba el hospital cada tarde después de su turno. A veces traía libros infantiles, a veces donas, una vez incluso una baraja de cartas. Rachel comenzó a sonreír más con cada visita, tímidamente al principio, luego libremente. Hablaban en voz baja sobre pequeñas cosas, películas favoritas, clima extraño, libros que ninguno de los dos había tenido tiempo de leer. A veces ella le preguntaba sobre el entrenamiento de Kota. Otras veces simplemente observaba a su hija dormir. Y Daniel sabía que no debía llenar el silencio. Finalmente, Rachel fue dada de alta, y madre e hija fueron alojadas en una casa de seguridad de transición a las afueras de Asheville, dirigida por Open Shelter, una organización sin fines de lucro dedicada a supervivientes de abuso. La directora del programa, Marcia Lang, era una mujer alta de unos 40 años con cabello castaño rojizo largo siempre recogido en una trenza. Llevaba vestidos de tonos tierra y hablaba con la cadencia de alguien que había vivido sus propias tormentas y había construido balsas para otros. Bajo el cuidado de Marcia, Rachel comenzó a asistir a un grupo semanal de recuperación de traumas para mujeres. En las primeras sesiones, apenas habló. Pero en la tercera semana, compartió un recuerdo, solo uno, de la noche en que Rick la había obligado a esconder a Emily en un armario. Su voz se quebró. Otra mujer se acercó por el círculo y le tomó la mano. Rachel no se apartó. Emily, mientras tanto, floreció lentamente en el calor de la estabilidad. Su apetito regresó. Coloreaba dibujos cada tarde, la mayoría de Kota o del solo de figuras de palitos tomadas de la mano. Una tarde, le entregó a Daniel un dibujo. En él, 3 personas estaban de pie frente a un cielo naranja brillante. El más alto tenía una mandíbula cuadrada y cabello castaño. La figura del medio, más baja con un vestido y líneas rizadas para el cabello, y la más pequeña, una niña con rizos de crayón dorado. Detrás de ellos, Kota estaba con la lengua afuera y la cola moviéndose. Daniel se arrodilló a su lado. «¿Somos nosotros?» Emily asintió. «Tú, mami, yo y Kota. Él siempre está detrás de nosotros». Daniel parpadeó con fuerza. «Es hermoso». Ella sonrió de nuevo. «Puedes quedártelo para siempre». Las montañas Blurry se extendían amplias y cálidas bajo el resplandor dorado del sol de finales de primavera. Sus siluetas ondulantes pintadas en suaves verdes y azules oscuros. Los pájaros volaban en círculos. Las risas resonaban desde las mesas de picnic. Y en algún lugar de la hierba alta cerca de la línea de árboles, una niña con rizos del color del trigo maduro perseguía una mariposa con la feroz determinación de alguien que una vez había huido de monstruos y ahora solo corría hacia la luz. Emily llevaba un vestido de verano amarillo que revoloteaba alrededor de sus rodillas. Sus pequeños pies estaban descalzos sobre la tierra, los brazos extendidos como si pudiera echar a volar. Su risa, antes rara e incierta, ahora resonaba con libertad. Cada sonido que hacía ahora era una declaración: «Todavía estoy aquí». Rachel se sentó bajo un arce de azúcar, con la espalda apoyada en la robusta corteza, una manta de picnic bajo ella y un recipiente de plástico con fresas en rodajas en su regazo. Su rostro, antes cansado, ahora mostraba el saludable tono de la piel besada por el sol. Su cabello castaño oscuro había crecido y estaba recogido sin apretar con una cinta en la nuca. Todavía había suavidad alrededor de sus ojos, pero ya no era dolor. Era paz. Llevaba una blusa pálida y vaqueros de mezclilla, sencillos y pulcros. Alrededor de su muñeca había una pulsera de cuentas, una que Emily había hecho en la escuela con dijes de plástico y cuerda. Y sentado a su lado, un poco a la derecha, Daniel Foster nunca había parecido tan relajado.
Fuera de uniforme, vestía una camiseta azul marino y pantalones de senderismo desgastados, una gorra de béisbol curtida sombreando sus ojos. Su mandíbula seguía fuerte, todavía angulosa, aunque la barba incipiente ahora se sentía menos como fatiga y más como el lento asentamiento de alguien que había aprendido a respirar de nuevo. Estaba lanzando un palo a Kota, que corría por el campo con la alegría de un cachorro de la mitad de su edad. Kota, de 7 años ahora, aunque la parte gris alrededor de su hocico apenas comenzaba, se movía con propósito, pero también con alegría. Su espeso pelaje negro y canela brillaba bajo el sol, y su cola se movía como un péndulo de alegría. Recuperó el palo, lo dejó cerca del pie de Daniel y trotó de nuevo hacia Emily, siempre su guardián y compañero. Rachel observó la escena desarrollarse con una leve sonrisa, de esas que no necesitan palabras para existir. Habían pasado 6 meses desde aquella terrible mañana en el bosque. 6 meses desde que Rachel había sido sacada de las sombras y Emily del silencio. Se habían mudado a un modesto apartamento cerca del centro de Asheville, 2 habitaciones, segundo piso, un balcón con macetas colgantes y carillones de viento. No era grandioso, pero era suyo. Rachel había conseguido un trabajo en Little Fern Preschool, un centro local escondido detrás de la biblioteca, donde las paredes estaban pintadas a mano con animales y letras del alfabeto. La directora, la señora Darlene Cooper, era una mujer redonda y enérgica de unos 60 años con rizos blancos apretados, gafas doradas y una afición por tararear himnos mientras caminaba por los pasillos. Había contratado a Rachel después de una sola entrevista, diciendo: cualquier madre que haya atravesado el fuego y haya salido sosteniendo a su hijo es exactamente el tipo de alma que nuestros niños necesitan. Emily, ahora en el jardín de infancia, había florecido. La consejera escolar notó su progreso con sorpresa. Sus dibujos habían pasado de garabatos de tormentas a soles brillantes y familias tomadas de la mano. Las pesadillas que una vez la despertaban en medio de la noche se habían desvanecido, reemplazadas por risitas, fiestas de pijamas y sueños de zoológicos de mascotas y ángeles de nieve. Ahora tenía amigos: Maisie, una pelirroja con los dientes frontales perdidos, y Liam, que compartía sus galletas de animales y nunca la dejaba sentirse sola. Daniel seguía siendo el tío Dan, un título que Emily había acuñado por sí misma, entre el afecto y el instinto. Nunca presionó, nunca se extralimitó. Venía los domingos a arreglar estanterías o a enseñarle a volar una cometa. Los acompañaba en paseos tranquilos y compras de supermercado. Y siempre traía a Kota, que se había convertido en algo entre héroe, almohada y protector en la vida de Emily. En esta tarde en particular, los tres, Rachel, Daniel y Emily, habían decidido hacer un picnic en Blurry Park. Había sido idea de Rachel, aunque Daniel había empacado la nevera, y Emily había insistido en llevar cajas de zumo y ositos de goma. Mientras Emily corría de regreso hacia la línea de árboles, Rachel llamó suavemente: no vayas demasiado lejos, cariño. Emily se giró, su rostro ruborizado y radiante. Volvió corriendo hacia ellos y, en un sorprendente arrebato de afecto, abrazó el cuello de su madre. Luego, con la misma rapidez, se apartó y le susurró algo al oído a Rachel. Rachel parpadeó. Sus ojos brillaron. Ella dijo, murmuró Rachel, mirando a Daniel. Ella dijo: ahora me siento segura, mami. Daniel no habló. Solo los miró a ambos, madre e hija, y se le apretó la garganta. Rachel entonces extendió la mano, sus dedos rozaron la muñeca de Daniel. Fue un gesto pequeño, simple, y quizás involuntario, pero se mantuvo. Más tarde, mientras el sol se ponía y recogían la manta y los restos del almuerzo, Emily dibujó un corazón en la tierra con un palo. Dentro, escribió 4 letras, M y D y K. Rachel rió. Kota también recibió una letra. Por supuesto, dijo Emily seriamente. Él lo empezó todo. Y tal vez tenía razón. Porque a veces el destino no llama a la puerta. A veces ladra. A veces Dios no habla a través del trueno. A veces susurra a través del miedo de una niña pequeña, o a través del ladrido de un perro fiel, o la bondad de un extraño que elige no mirar hacia otro lado. La historia de Rachel y Emily nos recuerda que los milagros sí ocurren, no siempre con fuego ni truenos, sino con actos silenciosos de valentía, amor y momentos que solo el cielo puede orquestar. Si crees que Dios cuida de los inocentes, si crees en las segundas oportunidades y si crees que hasta la voz más pequeña puede alcanzar el cielo, deja un amén en los comentarios.
Comparte esta historia para difundir esperanza. Deja un comentario si alguien te ha protegido cuando nadie más lo hizo y suscríbete a nuestro canal, donde cada historia es una oración envuelta en piel y cada espectador es una bendición que apreciamos.